Hay algo que quiero pedirte antes de que escuches estas palabras. No me prometas nada todavía. No cierres los ojos imaginando cómo será nuestra vida. No pienses en una casa, en una boda, en fotografías familiares, ni en ese momento en que nuestras manos se encuentren por primera vez. Antes de todo eso, quiero que conozcas algo mucho más importante. Quiero que conozcas la verdad sobre el hombre al que algún día podrías decirle que sí. Si estas palabras encuentran un lugar dentro de ti, quédate cerca. Suscribirte significa simplemente acompañarnos en este pequeño rincón, donde todavía hablamos de amor sin prisa. Y si mientras escuchas esto piensas en alguien que necesita estas palabras, quizá compartirlas sea la manera más bonita de hacerle llegar un poco de esperanza. Ahora sí, Fjord Wife, antes de decirme que sí, quiero que sepas algo. No voy a prometerte una vida perfecta, voy a prometerte una vida real, y quizá esa sea una promesa mucho más difícil, porque cualquiera puede prometerte que nunca habrá lágrimas, yo no. Cualquiera puede decirte que nunca discutiremos, yo tampoco. Cualquiera puede decirte que todos los días serán románticos, que siempre sabré qué decir, que jamás cometeré errores y que cada mañana despertarás sintiendo exactamente lo mismo que sentías al principio. Pero después de cierta edad, uno aprende algo que solamente el tiempo puede enseñar. El amor verdadero no se demuestra cuando todo está bien, se descubre cuando algo deja de estar bien. Cuando uno de los dos está cansado, cuando una palabra duele más de lo que debía, cuando el silencio dura demasiado, cuando llega una factura inesperada, cuando alguien enferma, cuando los sueños cambian, cuando la vida no pregunta si estás preparado y simplemente golpea la puerta. Ahí, justamente ahí, es donde quiero que me conozcas, porque quizá algún día estaremos sentados frente a frente y tú tendrás que tomar una decisión. Quizá tendrás mi mano entre las tuyas, quizá habrá una pregunta esperando una respuesta. Y antes de que digas esas dos palabras que pueden cambiar una vida entera, sí, quiero que recuerdes este momento, porque no quiero que digas que sí a una fantasía. Quiero que digas que sí a mí, al hombre que soy cuando nadie está mirando, al hombre que todavía tiene heridas que no siempre sabe explicar, al hombre que algunas noches necesitará silencio, al hombre que quizá alguna vez se equivoque y tenga que aprender a pedir perdón, al hombre que no siempre encontrará las palabras correctas, pero que hará el esfuerzo de quedarse cuando sería más fácil marcharse. Y hay algo más que necesito confesarte. Durante mucho tiempo pensé que encontrar el amor significaba encontrar a alguien que me hiciera sentir completo. Hoy pienso diferente. Creo que amar a alguien no significa encontrar una persona que llene todos tus vacíos, significa encontrar a alguien con quien puedas reconocerlos sin sentir vergüenza, y eso cambia todo. Porque imagina una noche cualquiera, son casi las 11, la casa está en silencio, afuera está lloviendo, en la cocina hay 2 tazas de café, pero una ya se enfrió, tú estás junto a la ventana, yo estoy sentado al otro lado de la habitación. No estamos hablando, no porque estemos enojados, simplemente estamos cansados. Ese momento, que para otra persona podría parecer insignificante, para mí podría convertirse en uno de los recuerdos más importantes de nuestra vida. Porque quizá después de unos minutos levantaré la mirada, tú me mirarás, sin decir nada, acercarás tu mano. Eso también es amor, no las fotografías perfectas, no las cenas costosas, no las palabras que suenan bonitas, eso, una mano buscando otra en medio del cansancio. Y tal vez algún día entenderás por qué quiero hablarte de esto antes de hablarte de bodas. Porque muchas personas se enamoran de la llegada. Pocas piensan en todo lo que ocurre después. Se imaginan el día en que alguien aparece, pero casi nadie imagina el día en que esa persona llega a casa después de una jornada terrible y no tiene fuerzas para hablar. Nadie imagina la primera vez que uno de los dos llora por algo que el otro no puede solucionar. Nadie imagina aquella madrugada en la que una preocupación mantiene despiertos a ambos. Nadie imagina los años, y el amor verdadero vive precisamente allí, en los años, en lo cotidiano,
En esas pequeñas escenas que nadie fotografía, recuerdo una historia que escuché hace tiempo. Un hombre llevaba más de 40 años casado. Una tarde alguien le preguntó cuál había sido el secreto de su matrimonio. El hombre sonrió, no respondió inmediatamente, miró hacia donde estaba su esposa, sentada en una silla leyendo un libro, después dijo: aprendí que no siempre tengo que tener razón para poder tenerla a ella. La frase parecía sencilla, pero detrás de ella había 40 años. 40 años de desayunos, de discusiones, de reconciliaciones, de enfermedades, de cumpleaños, de pérdidas, de decisiones, de noches en las que seguramente alguno de los dos pensó que el otro no lo entendía. Y aún así, ahí estaban juntos. Porque quizá el secreto del amor no sea encontrar a alguien con quien nunca tengas problemas. Quizá sea encontrar a alguien por quien todavía quieras resolverlos. Y eso es algo que quiero que sepas de mí. No quiero ganar todas las discusiones. Quiero ganar contigo. Hay una diferencia enorme, porque cuando dos personas se aman de verdad, una discusión deja de ser una batalla para descubrir quién tiene razón. Se convierte en una pregunta mucho más importante. ¿Qué podemos hacer para no hacernos daño mientras intentamos entendernos? Y quizá eso sea madurez. No dejar de discutir, sino aprender a no destruir lo que amas durante una discusión. Pero todavía no he llegado a la parte más importante, porque hay una razón por la que estoy diciéndote todo esto antes de que llegues a mi vida. Y esa razón tiene que ver con algo que casi todos descubrimos demasiado tarde. El amor no necesita personas perfectas. Necesita personas honestas, personas capaces de decir: me equivoqué, eso me dolió, tengo miedo, no sé qué hacer, quédate. 5 palabras que pueden parecer pequeñas, pero que a veces salvan una relación entera, y quizá algún día seas tú quien me diga una de ellas. Quizá sea una noche difícil. Quizá estaremos sentados en silencio. Quizá ninguno de los dos sabrá cómo arreglar lo que está pasando. Y entonces, espero recordar lo que te estoy diciendo ahora, que antes de ser tu esposo, quiero ser tu lugar seguro, no alguien que te quite todos los problemas. Eso sería imposible. Quiero ser la persona con quien puedas enfrentarlos. Porque cuando llegue el día en que finalmente tengas que decidir si quieres caminar conmigo, no quiero que pienses solamente en cómo te hago sentir cuando te miro. Quiero que pienses en cómo te trataré cuando estés cansada, cuando tengas miedo, cuando envejezcas, cuando cambies. Cuando ya no seas la mujer que eras el día que nos conocimos. Porque tú también vas a cambiar, y yo también. El tiempo nos va a cambiar la cara, la voz, los sueños, quizá incluso nuestras prioridades. Un día, si tenemos suerte, nos veremos al espejo y descubriremos que aquellas 2 personas jóvenes que alguna vez se prometieron una vida juntos ya no existen. Pero habrá algo que sí debería permanecer. La decisión de volver a elegirse una y otra vez, incluso después de conocer las partes que nadie mostró al principio. Por eso, Future Wife, antes de que digas que sí, quiero que conozcas mi verdad, porque todavía hay algo que nunca te he contado. Algo que aprendí mucho antes de saber que algún día estaría hablándote a ti, y cuando finalmente lo entendí, cambió para siempre la manera en que veo el amor. Durante años pensé que aquella lección tenía que ver con encontrar a la persona correcta. Me equivoqué. Tenía que ver con aprender a reconocer el amor cuando aparecía de una forma que no esperaba. Porque algunas veces esperamos que el amor llegue haciendo ruido, con una historia extraordinaria, con una mirada que detiene el tiempo, con una coincidencia imposible, con una canción que parece escrita para 2 personas que todavía no se conocen. Pero la vida rara vez funciona así. A veces el amor llega despacio, tan despacio que al principio ni siquiera sabes que está llegando. Y quizá eso sea lo que más miedo me da de nosotros. Que cuando finalmente aparezcas en mi vida, yo esté buscando algo espectacular y no me dé cuenta de que lo extraordinario está sentado frente a mí. Quizás sea una conversación sencilla, un café, una pregunta, una sonrisa que dura un segundo más de lo normal.
Quizá estés hablando de algo que te apasiona mientras yo observo tus manos, quizá afuera esté lloviendo. Y quizá ninguno de los dos entienda todavía que estamos viviendo el comienzo de una historia que recordaremos durante décadas, porque así empieza muchas veces el amor. No con fuegos artificiales, con algo pequeño, casi invisible. Luego, un día, miras hacia atrás y descubres que ese pequeño momento era el principio de todo. Hace algunos años conocí la historia de una pareja que llevaba más de 50 años junta. No eran famosos, no tenían una historia extraordinaria, no habían recorrido el mundo. Vivían en una casa sencilla, con un jardín pequeño y una mesa de madera que tenía marcas de décadas de uso. Una tarde, alguien les preguntó cómo se habían conocido. La mujer empezó a contar la historia, su esposo la interrumpió. Eso no fue exactamente así. Ella lo miró. Claro que fue así. Él sonrió. Estás cambiando la historia. Ella se rió. Durante varios minutos discutieron sobre quién había dicho primero qué palabra, quién había llegado tarde, quién había olvidado una cita y quién había llamado después. La persona que los entrevistaba probablemente esperaba una historia romántica. Pento recibió algo mucho mejor. Dos personas que habían vivido tanto tiempo juntas que ya raír recuerdos que ni siquiera recordaban de la misma manera. Entonces el hombre dijo algo que todavía recuerdo. Lo importante no es recordar todo exactamente igual. Lo importante es que seguimos recordándolo juntos. Piensa en eso. Porque algún día nosotros también tendremos recuerdos que solamente existirán entre tú y yo. Habrá una canción que nadie más entenderá, una cafetería que nos parecerá especial, aunque para todos los demás sea una cafetería cualquiera. Una calle donde ocurrió una conversación que cambió nuestra relación. Una fotografía ligeramente borrosa, una taza que debería haberse roto hace años, y quizá un día, décadas después, tú la encuentres en algún armario y me digas, ¿te acuerdas? Y yo quizá no recuerde exactamente el día, pero recordaré tu cara. Eso es lo que hace el tiempo, no borra todo, selecciona, se lleva algunos detalles y deja otros. Por eso algunas personas siguen viviendo dentro de nosotros, mucho después de haberse ido. No recordamos cada conversación. Recordamos cómo nos hicieron sentir. Recordamos una puerta cerrándose, una voz diciendo nuestro nombre, un abrazo, una mirada, una despedida, un silencio. Y aquí hay algo que quizá necesitemos aprender juntos. No todos los recuerdos dolorosos necesitan desaparecer. Algunos solamente necesitan dejar de tener poder sobre nosotros. Porque perdonar no significa decir que aquello que ocurrió estuvo bien. Significa decidir que aquello que ocurrió no tendrá permiso para destruir todo lo que venga después. Y quizá algún día tú tengas que perdonarme, no porque yo quiera hacerte daño, sino porque soy humano. Y ser humano significa equivocarse incluso cuando las intenciones eran buenas. Habrá momentos en que diré algo de la manera incorrecta. Momentos en que estaré tan concentrado en mis propios problemas que no notaré los tuyos. Momentos en que creeré estar ayudándote cuando lo único que necesitabas era que te escuchara. Y cuando llegue ese día, espero que puedas decirme la verdad, no una verdad diseñada para herirme, una verdad diseñada para acercarnos. Esto me dolió. Nada más. Quizá esa frase sea una de las más valientes que puede decir una persona. Porque cuando dices, esto me dolió, estás dejando una puerta abierta, estás diciendo, no quiero alejarme de ti, quiero que entiendas por qué me estoy alejando. Hay una enorme diferencia. El silencio puede protegerte durante unos minutos, pero cuando el silencio se convierte en costumbre, empieza a construir una pared. Y las paredes no aparecen de repente. Se construyen ladrillo por ladrillo, una conversación que decidimos evitar, una disculpa que nunca llegó, un estoy bien cuando no estábamos bien, una decepción que fingimos no sentir, una noche en la que pensamos, ya hablaremos mañana. Y mañana se convierte en la semana siguiente. La semana siguiente se convierte en meses. Y un día dos personas que todavía se aman empiezan a vivir como desconocidos. Eso es lo que nunca quiero para nosotros.
No quiero que tengamos una casa llena de cosas y vacía de conversaciones. No quiero que sepamos qué película quiere ver el otro, pero no sepamos qué miedo lleva escondiendo durante años. No quiero que conozcamos sus horarios, sus gustos, sus rutinas, y desconozcamos su corazón, porque la distancia emocional no siempre comienza con una gran traición. A veces comienza con pequeñas cosas, una pregunta que dejamos de hacer. ¿Cómo estás realmente? Una respuesta que dejamos de escuchar. Cuéntame. Un abrazo que sustituimos por una palmada rápida en el hombro, una conversación que cambiamos por una pantalla. Y sin darnos cuenta, la persona que estaba a 10 centímetros de nosotros empieza a sentirse a kilómetros. Por eso, si algún día eres mi esposa, quiero pedirte algo. No prometas hablar conmigo todos los días durante horas. La vida no siempre lo permitirá. Prométeme algo más difícil. Prométeme cuando sientas que estamos empezando a alejarnos, tendrás el valor de acercarte. Y yo haré lo mismo, porque el amor no siempre necesita grandes gestos, a veces necesita una persona que diga, ven, hablemos, aunque sea tarde, aunque estemos cansados, aunque no sepamos cómo empezar, aunque todavía estemos molestos. Porque hay conversaciones que no deberían esperar a que el orgullo desaparezca. El orgullo casi nunca desaparece solo. Alguien tiene que ser más valiente, y quizá algún día tenga que ser yo. Quizá estaré sentado en el borde de la cama después de una discusión, la habitación estará oscura, tú estarás mirando hacia otro lado. Los dos estaremos demasiado orgullosos para hablar, y entonces recordaré una cosa, que puedo tener razón, y aún así perder algo que amo, así que probablemente me levantaré, caminaré hasta donde estés, y quizá no tenga un discurso preparado, solo diré, no quiero dormir estando lejos de ti. Eso puede ser suficiente, porque algunas veces el amor no necesita una solución inmediata, necesita una señal, una pequeña señal que diga, todavía estamos aquí. Y quizá eso sea lo que significa elegir a alguien. No elegirla solamente cuando todo es fácil. Elegirla cuando el ego pide distancia, cuando el miedo pide silencio, cuando la tristeza quiere encerrarnos, cuando sería más sencillo decir, ya no importa. Porque sí importa, siempre importa, la persona que tienes delante importa, la conversación importa, el abrazo que estás evitando importa, las palabras que estás a punto de decir importan. Sobre todo, importa lo que hacemos después de lastimarnos, porque cualquiera puede amar a alguien cuando esa persona es fácil de amar. La verdadera prueba comienza cuando aparecen las partes difíciles, cuando aparecen los defectos, las inseguridades, las heridas antiguas, los días malos, las versiones de nosotros mismos que preferiríamos esconder. Y quiero que sepas algo, future wife, no necesito que seas perfecta, nunca la necesitaré. Quiero conocer a la mujer que ríe demasiado fuerte, la mujer que a veces cambia de opinión, la mujer que puede pasar 20 minutos intentando decidir qué ponerse. La mujer que quizá un domingo quiera quedarse en casa sin hacer absolutamente nada. La mujer que tendrá días en los que se sentirá hermosa y otros en los que no querrá ni mirarse al espejo. Quiero conocerla toda. No solamente la versión que el mundo ve. Quiero que tú conozcas la mía. Porque el amor comienza cuando dos personas dejan de actuar y continúa cuando ambas deciden quedarse después de ver la verdad. Eso es lo que quiero. No una historia perfecta. Una historia honesta, una historia donde podamos crecer, donde podamos equivocarnos, donde podamos reírnos de cosas que nadie más entiende, donde podamos sentarnos en silencio sin sentir que debemos llenar cada segundo, donde, después de muchos años, podamos mirar hacia atrás y decir, no fue perfecto, y luego sonreír. Pero fue nuestro. Sin embargo, hay una cosa que todavía me preocupa, porque existe una diferencia entre amar a alguien y saber amar a alguien, y esa diferencia puede cambiar una vida. Yo tuve que aprenderla de la manera difícil, y quizá ahora sea el momento de contarte qué ocurrió aquella noche en que finalmente entendí que querer a alguien no siempre significa saber cómo cuidarlo. La noche comenzó con una llamada, y terminó con un silencio que todavía puedo recordar.
La llamada llegó cuando ya era tarde, demasiado tarde para una conversación normal. El teléfono vibró sobre la mesa, una vez, luego otra. Miré la pantalla durante unos segundos antes de contestar. No sabía que algunas llamadas llegan a nuestra vida como una puerta. Una puerta que, una vez abierta, ya no nos permite volver exactamente al lugar donde estábamos. Contesté. ¿Estás despierto? La voz al otro lado intentaba sonar tranquila, pero había algo detrás de aquellas palabras, algo que no sabía nombrar. Sí, hubo silencio. Necesito hablar contigo y recuerdo perfectamente lo que pensé. Mañana. Eso fue lo primero que apareció en mi cabeza. Mañana puedo hablar, mañana puedo escuchar, mañana puedo solucionar lo que sea que esté pasando. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarnos que algunas conversaciones no deberían aplazarse, porque creemos que siempre tendremos otra oportunidad. Hasta que un día descubrimos que la oportunidad tenía fecha de caducidad. No voy a contarte que aquella noche ocurrió algo extraordinario. No hubo una tragedia cinematográfica, no hubo música triste, no hubo una despedida bajo la lluvia, solo dos personas hablando por teléfono mientras la ciudad dormía. Sin embargo, aquella conversación cambió algo dentro de mí, porque la persona al otro lado comenzó a hablar de cosas que llevaba demasiado tiempo guardando. Miedos, inseguridades, cosas que le dolían. Cosas que nunca había dicho porque pensaba que decirlas la convertiría en una carga. Y yo escuchaba, pero no estaba escuchando de verdad. Estaba esperando mi turno para responder. Hay una diferencia enorme. Escuchar para comprender y escuchar para defenderte. Yo estaba haciendo lo segundo. Cada vez que decía algo que me parecía injusto, preparaba mentalmente mi respuesta. Cada vez que hablaba de una decepción, pensaba en todas las cosas que yo también había hecho. Cada vez que expresaba dolor, mi mente buscaba una explicación. Pero yo no quise decir eso. Eso no fue así. También hice muchas cosas por ti. Quizá alguna vez hayas hecho lo mismo. Alguien te dice, me dolió. Y en lugar de preguntar, ¿por qué respondemos? Pero yo no hice nada malo. Es una reacción humana. Queremos defender nuestras intenciones, pero el corazón de otra persona no vive dentro de nuestras intenciones, o vive dentro de lo que experimentó. Y esa noche entendí algo que tardé mucho tiempo en aceptar. Puedes tener buenas intenciones y aún así causar dolor. Puedes amar profundamente y aún así hacer sentir sola a la persona que amas. Puedes querer proteger a alguien y terminar haciéndola sentir que no confías en ella. Puedes pensar que estás siendo fuerte, cuando en realidad solamente tienes miedo de ser vulnerable. Y eso fue exactamente lo que estaba haciendo. Tenía miedo pero no lo decía. Así que me escondía detrás de explicaciones, hasta que la voz al otro lado dejó de discutir y dijo, no quiero que me expliques. Me quedé callado. Solo quiero que me entiendas. Aquella frase atravesó todas mis defensas. Porque de repente comprendí que no necesitaba ganar aquella conversación, necesitaba estar presente en ella. Así que dejé de hablar. Por primera vez en toda la noche simplemente escuché. Y entonces ocurrió algo extraño. Cuanto menos intentaba solucionar, más empezó a contarme. Cuando dejé de defenderme, dejó de defenderse. Cuando dejé de buscar quién tenía la culpa, apareció algo mucho más importante. La verdad. Y la verdad era que los dos estábamos heridos. Los dos teníamos miedo. Los dos habíamos estado intentando protegernos, y mientras intentábamos protegernos, nos habíamos alejado. Eso ocurre más de lo que creemos. Dos personas pueden quererse profundamente y aún así construir distancia, no porque no haya amor, sino porque ambos están intentando evitar el dolor. Uno se calla para no discutir, el otro interpreta el silencio como indiferencia, entonces habla menos. El otro se siente todavía más ignorado, empieza a reclamar. El primero siente que todo lo que hace está mal y se distancia aún más. Así comienza el círculo, no con odio, con miedo. Y quizá por eso muchas relaciones no terminan porque desapareció el amor, terminan porque nadie se sintió suficientemente seguro para decir, esto me está doliendo. Aquella noche aprendí a escuchar una frase diferente.
no quién tiene razón, sino qué está intentando proteger esta persona. Porque detrás de mucha ira hay tristeza, detrás de muchos silencios hay miedo, detrás de muchos no me importa. Existe alguien a quien le importa demasiado, y detrás de muchas personas que parecen frías hay alguien que alguna vez sintió demasiado y decidió esconderlo, no siempre, pero muchas veces, y eso me hizo pensar en nosotros, en ti, en mí, en el día en que quizá tú llegues a mi vida con tus propias heridas, porque no llegarás completamente nueva, yo tampoco. Cada persona llega al amor cargando pequeñas maletas invisibles, recuerdos, decepciones, promesas rotas, palabras que alguien dijo hace 10 años y que todavía duelen, o brazos que faltaron, personas que se fueron, personas que nos hicieron creer que pedir demasiado era simplemente pedir cariño, y quizá yo no vea esas maletas al principio, quizá tú tampoco veas las mías, pero estarán ahí. Un día, cuando haya suficiente confianza, comenzaremos a abrirlas, una por una, no para vivir en el pasado, sino para entender por qué ciertas cosas nos afectan tanto. Porque quizá un día yo reaccione exageradamente ante algo pequeño, tú pensarás, ¿por qué esto significa tanto para él? Y quizá la respuesta no tenga nada que ver contigo, quizá esa herida empezó mucho antes de conocerte. Por eso quiero aprender a decir, esto no es culpa tuya. Esto me recuerda algo que todavía estoy sanando. Y quiero que tú puedas decirme lo mismo, sin miedo a que utilicemos nuestras vulnerabilidades como armas después. Porque esa es una de las partes más peligrosas del amor. Cuando alguien conoce exactamente dónde duele, también sabe exactamente dónde golpear. Y por eso la confianza es sagrada. Si algún día me cuentas algo que te costó años decir, quiero tratarlo como si me hubieras entregado algo frágil. No quiero utilizarlo durante una discusión. No quiero decir, después de todo lo que me contaste, ahora entiendo por qué eres así. No quiero recordar que me lo contaste porque confiaste en mí, y la confianza no se paga con crueldad, se protege, quizá eso sea intimidad. No solamente dormir juntos, no solamente conocer el cuerpo del otro, intimidad es conocer el miedo del otro, y decidir no utilizarlo en su contra es conocer su pasado y no convertirlo en una sentencia. Es conocer sus inseguridades y no alimentarlas, es saber exactamente qué palabra podría destruirlo y elegir otra. Eso es amor. Pero aquella llamada todavía tenía una última parte, una frase que no esperaba. Después de casi una hora hablando, la voz al otro lado se quedó en silencio. Pensé que la conversación había terminado, entonces escuché. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que pensé que si alguna vez te contaba todo esto, ibas a verme diferente. No supe qué responder. Porque esa frase escondía una pregunta mucho más grande. Si ves mis partes más difíciles, seguirás queriéndome. Y quizá esa sea una de las preguntas secretas que todos llevamos al amor, no la pronunciamos, pero existe. Cuando alguien nos conoce de verdad, aparece el miedo. ¿Qué pasa si descubre que no soy tan fuerte? ¿Qué pasa si descubre que todavía lloro por algo? ¿Qué pasa si descubre que tengo inseguridades? ¿Qué pasa si descubre que no tengo todo resuelto? ¿Qué pasa si después de conocerme, decide irse? Por eso muchas personas aman mostrando solamente su mejor versión. La versión segura, la versión divertida, la versión que nunca necesita nada, pero nadie puede construir una vida junto a una máscara. Tarde o temprano se cae, y cuando cae, la otra persona puede sentir que fue engañada, no porque hubieras mentido, sino porque nunca permitiste que te conociera. Así que, future wife, cuando algún día me veas preocupado, no pienses que dejé de amarte. Cuando me veas cansado, no pienses que estoy cansado de ti. Cuando necesites silencio, no asumas que quiero distancia. Y yo prometo aprender lo mismo contigo. Preguntar antes de imaginar, escuchar antes de juzgar, abrazar antes de intentar solucionar, porque a veces la persona que amas no necesita una respuesta, necesita saber que no está sola. La llamada terminó cerca de la madrugada, no recuerdo las últimas palabras. Pero recuerdo lo que hice después. Me quedé sentado junto a la ventana. La ciudad estaba casi completamente silenciosa.
Había una pequeña luz encendida en un edificio al otro lado de la calle, una persona, quizá como yo, todavía despierta. Y por primera vez pensé en algo que nunca había entendido completamente. Tal vez amar a alguien no significa prometer. Siempre sabré qué hacer. Tal vez significa prometer. Cuando no sepa qué hacer, no voy a desaparecer. Esa diferencia parece pequeña, pero puede salvar una vida entera. Porque habrá momentos en los que no sabremos qué decir. Habrá problemas que no podremos arreglar. Habrá pérdidas que ninguna palabra podrá compensar. Habrá días en los que uno de los dos solamente necesitará llorar. Y quizá en esos momentos el amor no sea una solución, quizá sea una presencia. Una silla junto a la cama, una mano sosteniendo otra, una taza de café, una luz encendida en el pasillo, un estoy aquí. Nada espectacular, pero suficiente, quizá algún día, cuando seas tú quien esté sentada junto a una ventana sin saber cómo explicar lo que sientes. Yo recuerde aquella noche, no intente arreglarte. Solo me siente a tu lado. Porque tú no necesitarás que te arregle. Nunca fuiste algo roto. Solo serás alguien humano, igual que yo. Hay una razón por la que te estoy contando todo esto, porque antes de que me digas que sí, quiero que sepas que también habrá días en los que tendremos que elegirnos cuando no sea fácil. Pero existe otra elección todavía más difícil, una que casi nadie habla de ella. La elección de seguir siendo nosotros. Cuando la vida empiece a cambiarnos, la vida nos va a cambiar. Eso es inevitable. La pregunta no es si vamos a cambiar. La pregunta es si, mientras cambiamos, todavía aprenderemos a encontrarnos. Porque quizá algún día despiertes y descubras que ya no eres exactamente la mujer que eras cuando nos conocimos, y quizá yo tampoco sea el hombre que viste al principio. Nuestros gustos cambiarán, nuestros sueños podrían cambiar, la forma en que vemos el mundo cambiará. Tal vez aquello que hoy creemos indispensable algún día nos parezca pequeño, y aquello que hoy ni siquiera consideramos importante podría convertirse en lo único que realmente queremos. Así funciona el tiempo, no pide permiso, entra lentamente en nuestras vidas y empieza a mover los muebles. Primero cambia pequeñas cosas, una costumbre, una rutina, una manera de pensar, después cambia cosas más grandes, un trabajo, una ciudad, una pérdida, una responsabilidad, una persona que ya no está. Y un día miramos alrededor y pensamos, ¿en qué momento cambió todo? Pero quizá el cambio más peligroso no sea el que ocurre afuera, sea el que ocurre entre dos personas, porque puedes seguir viviendo en la misma casa y sentir que estás a kilómetros de distancia. Puedes dormir al lado de alguien y no saber qué está pasando dentro de su corazón. Puedes conocer su horario y desconocer sus pensamientos. Puedes besar a alguien todos los días y dejar de preguntarle cómo se siente. Eso es lo que quiero evitar contigo. No quiero que nuestra relación se convierta simplemente en una rutina. Quiero que sigamos teniendo curiosidad el uno por el otro. Incluso después de 20 años, incluso después de 30. Porque hay una pregunta que quiero hacerte muchas veces durante nuestra vida. ¿Quién eres ahora? No porque haya dejado de conocerte. Precisamente porque sé que todavía hay partes de ti que no conozco, y quiero conocerlas. Imagínate una tarde dentro de 20 años. Quizá estemos sentados en una terraza, el cabello tendrá algunas canas. Habrá pequeñas arrugas alrededor de tus ojos. Yo probablemente me quejaré de algo que antes jamás me habría molestado. Tú te reirás, y quizá yo te pregunte, ¿sigues queriendo hacer aquel viaje del que hablábamos hace años? Y tú me mirarás sorprendida. ¿Todavía te acuerdas? Sí, porque amar a alguien también significa recordar los sueños que esa persona mencionó casi por casualidad. Ese viaje que nunca hicimos, ese libro que quería leer, ese lugar donde quería ver el amanecer, la clase que siempre quiso tomar, la fotografía que quería hacer, el pequeño negocio que alguna vez imaginó. Los sueños no siempre mueren porque dejamos de quererlos. A veces simplemente quedan enterrados debajo de las responsabilidades, y quizá algún día podamos desenterrar a algunos juntos, no todos, no hace falta, pero algunos.
porque una relación no debería convertirse en el lugar donde nuestros sueños van a morir. Debería ser el lugar donde algunos sueños finalmente encuentran espacio para respirar. Aquí quiero confesarte algo. No quiero ser solamente el hombre que te acompaña, quiero ser el hombre que te recuerda quién eras antes de que el mundo te convenciera de que tenías que ser otra persona. Porque todos hacemos eso. En algún momento de la vida empezamos a adaptarnos. Aprendemos qué esperan los demás, qué debemos decir, cómo debemos comportarnos, qué emociones son aceptables, y poco a poco dejamos partes de nosotros mismos en distintos lugares. Una mujer deja una parte de sí misma en el trabajo, otra en su familia, otra en las responsabilidades, otra en las expectativas. Y al final del día llega a casa cansada y se pregunta por qué ya no reconoce su propia voz. Quizá algún día yo pueda ayudarte a recordar la tuya y tú puedas ayudarme a recordar la mía. No quiero que seas una versión de ti misma diseñada para hacerme feliz. Quiero que seas tú. Incluso cuando no estés de acuerdo conmigo, especialmente entonces, porque una persona que nunca contradice a quien ama no siempre está demostrando amor. A veces está demostrando miedo, y yo no quiero que tengas miedo de decirme, no estoy de acuerdo. Quiero escuchar tu pensamiento, quiero que tengas tus propios sueños, tus propios amigos, tus propios espacios, tus propios momentos de silencio, porque amar a alguien no significa poseer su vida, significa caminar junto a ella. Hay una diferencia entre decir, eres mía, y decir, te elijo. La primera frase habla de posesión, la segunda habla de libertad, y si algún día eres mi esposa, quiero que puedas sentir que sigues siendo libre, libre para crecer, libre para cambiar, libre para decirme que estás cansada, libre para querer algo diferente, libre para admitir que tienes miedo, libre para decir, necesito estar sola esta noche, sin que yo convierta eso automáticamente en, ya no me amas. Porque necesitamos aprender algo que a muchas personas les cuesta décadas entender. La distancia saludable no destruye el amor. A veces lo protege. Dos personas no necesitan estar pegadas todo el tiempo para estar conectadas. A veces necesitamos una habitación propia, un paseo solos, una tarde con amigos, una hora sin teléfonos, una noche leyendo, una mañana en silencio, y luego regresar. Porque el amor también se alimenta de la posibilidad de extrañarse un poco. Recuerdo haber visto una vez a una pareja mayor caminando por una calle. No iban tomados de la mano, ella caminaba unos pasos adelante. Él llevaba una bolsa, ella se detuvo, miró hacia atrás, no dijo nada. Él levantó la bolsa, ella sonrió, siguieron caminando. Fue una escena de apenas unos segundos, pero había algo hermoso en ella. No necesitaban demostrar nada. Se conocían tanto que un movimiento pequeño tenía significado. Tal vez eso sea lo que quiero algún día, no una relación que tenga que gritarle al mundo que existe, una relación que pueda hablar en silencio, una relación donde una mirada diga, ¿estás bien? Y la otra responda, sí o no, y el otro lo entienda. Pero también sé que el tiempo traerá días en los que no nos entenderemos, y quiero prepararme para eso. Porque cuando dos personas comparten una vida durante muchos años, inevitablemente habrá momentos en los que sus necesidades chocarán. Uno querrá hablar, el otro querrá descansar, uno querrá salir, el otro querrá quedarse, uno querrá ahorrar, el otro querrá gastar, uno será optimista, el otro tendrá miedo. No significa que el amor haya desaparecido, significa que somos dos personas, dos historias, dos maneras de ver la vida. El objetivo no puede ser pensar exactamente igual. El objetivo es aprender a respetar las diferencias sin convertirlas en amenazas. Y quizá eso sea una de las formas más profundas de intimidad, poder decir, yo lo veo diferente, sin que el otro escuche, estoy contra ti. Porque no siempre tenemos que estar del mismo lado de una opinión, tenemos que estar del mismo lado de la relación. Hoy eso me recuerda algo que quizá necesitemos recordar cuando llegue nuestro primer gran problema. No quiero que tú y yo peleemos el uno contra el otro, quiero que tú y yo peleemos contra el problema. Es una diferencia pequeña en las palabras,
pero enorme en la vida. Si el problema es el dinero, el enemigo no eres tú. Si el problema es el cansancio, el enemigo no soy yo. Si estamos teniendo dificultades para comunicarnos, ninguno de los dos es el enemigo, el problema está enfrente. Nosotros estamos juntos aquí, y si alguna vez olvidamos eso, el problema habrá ganado. Pero hay algo todavía más difícil que aprender a crecer juntos. Aprende a envejecer juntos, porque nadie habla lo suficiente de esa parte del amor. Al principio pensamos en cómo se verá la otra persona cuando tenga 20, 30 o 40 años. Pero el amor más profundo empieza cuando dejamos de amar solamente la apariencia del otro, cuando el rostro cambia, cuando el cuerpo cambia, cuando las prioridades cambian, cuando la energía cambia, cuando aparecen dolores que antes no existían, cuando subir unas escaleras ya no resulta tan fácil, cuando las fotografías empiezan a mostrar una historia que no habíamos notado, y quizá un día estaré mirándote desde el otro lado de una mesa, y veré en tu rostro todos los años que hemos vivido. No pensaré, ya no es como antes. Pensaré, ahí está nuestra historia. Cada línea será un recuerdo, cada cana tendrá una mañana detrás, cada pequeña marca contará algo, y espero que tú puedas mirarme de la misma manera, no comparándome con el hombre que fui, sino reconociendo al hombre que llegó hasta aquí contigo, porque el amor verdadero no lucha contra el tiempo, aprende a verlo. Hay una fotografía que todavía no existe, pero puedo imaginarla. Tú y yo, muchos años después, quizás sentados en un banco, no estamos vestidos para una ocasión especial, no hay flores, no hay cámaras profesionales, solo nosotros, el sol está bajando, y nuestras manos están juntas, nada espectacular. Pero en esa fotografía estará todo, discusiones que sobrevivimos, las noches difíciles, las risas, las pérdidas, los viajes, los cafés, los silencios, los cumpleaños, las disculpas, las segundas oportunidades, los días en que pensamos que no podíamos más, y seguimos, y quizá algún día nuestros hijos o alguien que nos quiera, mire esa fotografía y pregunte, ¿cuál fue el secreto? Y quizá no sepamos responder, porque las grandes historias de amor casi nunca tienen un solo secreto. Tienen miles de pequeñas decisiones, un día decidimos escuchar, otro día perdonamos, otro día esperamos, otro día cedimos, otro día dijimos la verdad, otro día abrazamos, otro día simplemente nos quedamos. Y después de años, todas esas pequeñas decisiones se convierten en una vida. Por eso, Future Wife, antes de que digas que sí, no quiero prometerte que nunca nos romperemos un poco. Quiero prometerte que aprenderemos a repararnos. No quiero prometerte que nunca tendremos miedo. Quiero prometerte que no tendremos que enfrentarlo solos. No quiero prometerte que siempre sabré qué decir. Quiero prometerte que no dejaré de escucharte, y quizá la promesa más importante sea esta. No quiero amarte solamente en los días en que eres fácil de amar. Quiero aprender a amarte también en los días en que la vida te haga difícil reconocerte, porque habrá un día, uno que todavía no podemos imaginar, en que uno de nosotros necesitará al otro más que nunca, y cuando llegue ese día, todas las promesas bonitas que alguna vez dijimos dejarán de importar. Solo quedará una pregunta. ¿Te vas a quedar? Y quiero que la respuesta sea sencilla si me quedo. Pero para llegar a ese momento, primero tendremos que atravesar algo que ninguna pareja puede evitar, la pérdida, porque amar profundamente significa aceptar una verdad que nadie quiere escuchar. Todo lo que amamos en esta vida es temporal, y precisamente por eso, cada momento importa más de lo que creemos. Todo lo que amamos en esta vida es temporal. Sé que no es una frase fácil de escuchar, quizá incluso quieras apartar la mirada por un momento, porque cuando hablamos de amor, preferimos hablar del comienzo, del primer encuentro, de las primeras palabras, de ese momento en que dos personas descubren que algo está cambiando dentro de ellas. Pero nadie quiere hablar demasiado de lo que significa amar, sabiendo que algún día tendremos que despedirnos y, sin embargo, creo que ahí empieza una forma más profunda de amor. Cuando entiendes que nada está garantizado, dejas de tratar los pequeños momentos como si fueran pequeños.
Una mañana cualquiera puede convertirse en un recuerdo para toda la vida, un café compartido, una conversación en la cocina, una mano apoyada sobre tu hombro, una risa desde otra habitación, el sonido de alguien buscando sus llaves antes de salir, la voz que dice, ya llegué. No parece importante, hasta que un día escuchas esa misma voz solamente dentro de tu memoria, y entonces comprendes algo que nadie pudo enseñarte antes. No extrañamos solamente a las personas. Extrañamos los pequeños mundos que existían alrededor de ellas, la silla donde se sentaban, la taza que utilizaban, la manera en que pronunciaban nuestro nombre, el lugar de la cama donde dormían. Una canción que nunca volvimos a escuchar de la misma manera. Eso es lo que hace el amor. Convierte cosas ordinarias en tesoros. Por eso quiero que, si algún día estamos juntos, no esperemos una ocasión especial para decirnos lo que sentimos. No esperemos un cumpleaños, no esperemos un aniversario, no esperemos una enfermedad, no, esperemos una despedida. Porque uno de los errores más dolorosos que podemos cometer es pensar, ya habrá tiempo, quizá sí, pero quizá no. No te digo esto para asustarte, te lo digo porque quiero que vivamos despiertos. Que cuando estés conmigo, estés realmente conmigo. Que cuando te diga, ¿cómo fue tu día?, no sea una pregunta automática, que pueda mirarte a los ojos y escuchar la respuesta. Incluso si la respuesta dura 20 minutos, incluso si me cuentas algo que para mí parece pequeño, porque quizá para ti no lo sea. Y quizá un día yo sea quien necesite contarte algo que me dé vergüenza, algo que me haga sentir pequeño, algo que no sepa cómo explicar. Quiero que pueda sentarme frente a ti y decir, necesito que me escuches, sin miedo, sin sentir que tengo que ser fuerte todo el tiempo, porque también quiero confesarte una verdad sobre los hombres. A veces nos enseñan a esconder el dolor tan bien que terminamos olvidando cómo pedir ayuda. Aprendemos a decir,